Bueno, vamos a retomar las clases. Algunas cuestiones relacionadas con las clases. Yo sé que son difíciles esta modalidad virtual, pero bueno, los invito participen, a que participen tanto de las clases en vivo como del aula virtual, de todas las actividades que les vamos a ir dejando y les estamos dejando ya. Es muy importante la participación. El año pasado pasó mucho que los chicos por ahí no asistían a la clase y veían la clase grabada. Desde mi punto de vista, lo ideal sería que participen de la clase en vivo, porque en la clase en vivo pueden preguntar, repreguntar, que es una clase participativa. Yo no tengo problema en que me interrumpan, ponen la manito o activan el micrófono y hacen la pregunta, todas las preguntas que quieran. Yo ya en el aula virtual les puse las filminas y unos trabajos de las clases de hoy y la del viernes. Yo voy a dar la unidad 2. Cualquier duda que tengan, por favor, la plantean, que sea una clase interactiva. Hay muchas noticias de actualidad, me gustaría que en las clases las compartamos, relacionadas con el derecho del trabajo. Acuérdense que tienen el programa, es importante que sigan el programa, es importante que tengan la ley en la clase, que sigan las clases con la ley. Acuérdense que un sitio muy importante, bueno, está todo en el programa, el sitio Infolet, donde pueden conocer todas las leyes. Y a su vez también en el programa tienen marcados toda la bibliografía que puede ser de utilidad. Bueno, a disposición para cualquier duda y lo que necesiten. Yo voy a seguir mi filmina. Por favor, si no se llega a ver, me avisan sin ningún tipo de problema. Y si tienen alguna pregunta para hacerme, activan el micrófono y me la hacen. La clase pasada, ustedes vieron con Cecilia, la primera parte, vieron lo que fue contrato de trabajo, lo que fue relación de trabajo, vieron cuál era el objeto, cuáles eran las partes, empleador y trabajador, los requisitos que tenían que reunir las partes, la forma del contrato de trabajo, habían visto que era un contrato típico, los elementos esenciales, que son los que acabo de mencionar, y vieron los llamados principios del derecho del trabajo. Ahora vamos a ver, por una cuestión de metodología, yo voy a ver hoy derecho y obligaciones de las partes con lo que es registración, y el viernes vamos a ver modalidades. Como todo contrato, y ya lo habrán visto en la clase pasada, genera derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Quiénes son las partes? Empleador y trabajador. Acuérdense, trabajador, persona física, empleador, persona física o persona jurídica. Ambas partes en este contrato, que acuérdense que puede ser, que es un contrato informal, que puede ser celebrado por escrito o verbalmente o de hecho en lo que llamamos relación de trabajo, puede haber un contrato de trabajo. Generan derechos y obligaciones. ¿Sí? La ley de contrato de trabajo distingue los primeros llamados derechos y obligaciones genéricos. Derechos y obligaciones genéricos por cuanto son derechos y obligaciones de ambas partes en común. La tiene el trabajador y la tiene el empleador. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones genéricos? El de colaboración y solidaridad del artículo 62 y el de buena fe. Hablando de los artículos, yo se los menciono para que ustedes los tengan. ¿Por qué? Porque, insisto, es importante que ustedes estudien, participen de la clase con la ley al lado. Nosotros no pedimos artículos de memoria ni definiciones de memoria. Pedimos que nos conceptualicen cada una de las ideas o instituciones que ustedes van a estudiar y después van a exponer. Cuando hablamos de colaboración y solidaridad, dice el artículo 62 de la ley del trabajador, estamos hablando que las partes están obligadas a colaborar y ser solidarios, no solamente en lo que sale o lo que está impuesto por la ley, por los estatutos profesionales, por los convenios colectivos de trabajo y demás, sino también a lo que surja del comportamiento propio del contrato de trabajo. Entonces, debemos actuar
con colaboración y solidaridad, no solamente porque lo impone la ley, sino también por lo que han acordado ambas partes y la ejecución del contrato de trabajo. Y esta colaboración y solidaridad está íntimamente relacionada con el principio de buena fe. Y el principio de buena fe, básicamente, en la ley de contrato de trabajo, implica que tanto el empleador y el trabajador se deben comportar como un buen trabajador y como un buen empleador. ¿Sí? Entonces, estas dos obligaciones son para ambas partes, trabajador y empleador. Y es una obligación que deben tener en cuenta desde que se inicia el contrato de trabajo hasta cuando se finalice. Cuando se finalice el contrato de trabajo, que en muchos casos se va a finalizar por algún conflicto individual del trabajo, también al finalizar el contrato de trabajo, por más que exista conflicto, debe actuar el principio de buena fe. ¿Sí? Es un principio que a su vez no es solamente propio del derecho del trabajo, sino que hace a cualquier relación humana. ¿Sí? ¿Qué derechos tiene el empleador? El empleador tiene el derecho de organizar y dirigir la empresa. Básicamente, cuando ustedes vieron las clases pasadas, una de las características del contrato de trabajo y vieron que lo que caracteriza el contrato de trabajo es la relación de dependencia laboral en sus tres aspectos, económico, jurídico y técnico, en el aspecto técnico encontramos esta facultad de organizar y dirigir la empresa. Es decir, la empresa, cuando hablamos de empresa, hablamos de puede ser una empresa formalmente constituida o puede ser un kiosco, puede ser una sociedad de hecho, puede ser cualquier organización que asuma el empleador, desde un kiosco hasta una casa de familia, hasta un campo, lo que sea. Entonces, el empleador tiene la facultad de organizar, es decir, cómo se va a prestar la tarea dentro de su establecimiento, ¿sí? En qué horario, qué tareas va a hacer cada uno, cuáles van a ser los periodos de descanso, de almuerzo, etcétera, etcétera, quién va a manejar las máquinas, quién va a hacer la limpieza, quién va a prender y apagar las máquinas, etcétera, etcétera. Y a su vez va a dirigir. Esta dirección está íntimamente vinculada con la organización. Si yo organizo, voy a dirigir y voy a decir qué función va a cumplir cada uno dentro de esta organización empresarial. ¿Me explico? Y esto, insisto, hace a la dependencia laboral desde el punto de vista técnico. Paréntesis. Quiero que tengan en cuenta que en nuestra materia todos los temas, todas las instituciones están íntimamente vinculadas. Yo estoy viendo ahora cuestiones que trató Cecilia la clase pasada. Cuando veamos derecho colectivo, vamos a ver cuestiones relacionadas con el derecho individual. Cuando veamos derecho de la seguridad social, vamos a ver temas de derecho colectivo y vamos a ver temas de derecho individual. Por eso es muy importante que participen de las clases, tengan las leyes y empiecen a anotar. Dice, esto está vinculado con esto está vinculado con esto y aquello. ¿Alguna duda hasta ahí? Sigo. No, profe. Sí, profe. Dígame. ¿Ninguna duda? Listo. Bueno, el tercer derecho, y también un derecho importante que tiene el empleador, es la posibilidad de modificar las formas y modalidades del contrato de trabajo, el ius variandi. Y el ius variandi, ¿a qué se refiere? En el sentido de que la ley le da al empleador toda la posibilidad de organizar, de dirigir, de ejercitar todas las facultades que le acuerda la ley, y en principio no va a poder modificar la forma y modalidad del contrato de trabajo. La forma es la función que cumplo, el horario, si el contrato es por tiempo, que lo vamos a ver el viernes, si el contrato es por tiempo determinado o indeterminado, el salario que se cobra, los descansos, etcétera, etcétera. El empleador va a poder ejercer todas las facultades que le acuerda la ley de acuerdo a los límites que le acuerda la ley. Ya vieron ustedes con Cecilia
que estamos frente a una ley de orden público. Es decir, que las partes no pueden modificar en menos los derechos que le acuerda al trabajador. En más sí, la condición, acuérdense cuando vieron el principio protectorio, el principio de la condición más beneficiosa o de la norma más favorable, ¿sí? Entonces, el empleador puede ejercitar todas estas facultades. Ahora, me pregunto, ¿puede modificar formas y modalidades, por ejemplo, la jornada, el salario, la modalidad del contrato, si es por tiempo determinado o tiempo indeterminado? Y dentro de la organización y dirección de la empresa va a poder modificarlo, siempre y cuando que no afecte la dignidad del trabajador, no afecte moralmente al trabajador, no viole las disposiciones de orden público a la ley de contrato de trabajo y no cause ningún tipo de perjuicio moral o material al trabajador. Es decir, el empleador puede modificar las formas y modalidades del contrato de trabajo siempre y cuando no se cause perjuicios morales o materiales al trabajador, morales a la dignidad del trabajador, y no haya ningún tipo de abuso del derecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un empleador, yo contrato a una persona para trabajar acá en la ciudad de San Salvador, Jujuy, y luego pongo una sucursal en la ciudad de Perico. Y el trabajador que lo contraté acá me dijo que él podía prestar servicio en Jujuy porque tenía toda su organización familiar acá. Si yo de repente a este trabajador lo envío a trabajar a la ciudad de Perico, voy a modificar la forma y modalidad, porque lo necesita mi empresa, pero ¿estoy causándole un perjuicio moral o material al trabajador? Sí. ¿Estoy abusando del derecho? Sí. Porque este trabajador que tiene su vida familiar organizada en la ciudad de Jujuy, si yo lo obligo a ir todos los días a la ciudad de Perico, le va a estar causando un perjuicio, ¿sí? Entonces, el ius variandi, esta posibilidad de variar el contrato de trabajo, va a ser ejercido de una manera abusiva. ¿Me explico? Generalmente, cuando los empleadores en la práctica utilizan el ius variandi, lo utilizan mal. Y hay un abuso, y siempre hay un perjuicio al trabajador y empleador. ¿Qué aconsejo yo? Primero, en la medida de lo posible, no utilizarlo. No utilizarlo porque trae problemas. En el caso que sea sumamente necesario utilizarlo, y hoy, con toda esta problemática de la pandemia, con toda esta problemática de la crisis económico, laboral, de trabajo y demás, muchas veces es necesario modificar alguna forma o modalidad del contrato de trabajo. Yo lo que aconsejo, en la medida que sea un caso puntual, siempre hacerlo previa consulta, previo análisis, estudio y aceptación u opinión por parte del trabajador, ¿sí? No hacerlo de prepo, no hacerlo obligatoriamente. Y si el problema es masivo, yo iniciaría o aconsejaría en estos procesos, en estos procesos de crisis, iniciar siempre el procedimiento de crisis de la ley de empleo. Entonces, acuérdense que el empleador puede modificar las formas y modalidades del contrato de trabajo en la medida que la organización y dirección lo requiera. Pero la limitación es que no puede causar ningún tipo de perjuicio, ni moral ni material al trabajador, por ejemplo, disminuirle el salario, producirle un problema, como les acabo de decir, que tiene que ir de Jujuy a Perico, o pasarlo de la jornada diurna a que trabaje en la jornada nocturna, o etcétera, etcétera. Y no puede haber un abuso del derecho, ¿sí? ¿Alguna duda con el ius variandi? ¿Ninguna? No, profe, todo entendido. Todo claro. Acuérdense que en el caso que exija un ejercicio abusivo del ius variandi, el trabajador va a tener derecho a efectuar reclamos. Ya vamos a ver cuando veamos derecho colectivo, vamos a ver los distintos conflictos del trabajo. En este caso habría un conflicto individual y el trabajador tiene una instancia extrajudicial mediante intimaciones por carta documento, una instancia administrativa ante la Dirección Provincial del Trabajo o una instancia judicial, tendiente a qué?
a que se lo restablezcan las condiciones en las formas y modalidades que venía ejecutando. ¿Me explico? Si hay un ejercicio abusivo de ius variandi, el trabajador tiene todas estas instancias, estas judiciales, administrativas y judiciales, tendientes a que se lo reintegre y se lo reinstale en la forma y modalidad que venía ejecutando. En el caso de Perico, que preste servicio en Jujuy; en el caso de un trabajador que se le disminuyó el salario, a que se le pague el salario conforme lo venía cobrando; al trabajador que se lo pasó de una jornada diurna a una nocturna, a que vuelva a la jornada nocturna. Profe, sí. Me surgió una duda, digamos, ahora, por ejemplo, usted dice que la persona la mandan a trabajar a Perico. Sí. Si es que le reconocen, digamos, por ejemplo, al trabajador, que sería los boletos o el pasaje para que se vaya ya, digamos, a trabajar a Perico, ahí también tendrían que hacer una modificación del contrato. No, a ver, en ese caso, por ejemplo, vio que yo recién les dije, les aconsejo previa consulta. Yo llamo al trabajador y digo, mira, estoy abriendo una sucursal en Ciudad Perico, vos sos muy eficiente, yo quisiera que vos trabajes ahí, te voy a reconocer los viajes, te voy a pagar un plus por viaje, te voy a pagar el almuerzo, etc. Y si el trabajador acepta, no hay ningún problema. El problema es si el trabajador no acepta, porque dice, no, mire, usted me contrató para Jujuy porque yo tengo mi hijo, lo tengo que llevar al colegio, tengo que cobrar mi casa, etcétera, etcétera, lo que sea. ¿Me explicó? Pero si el trabajador lo acepta, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Qué otra facultad tiene el empleador? Facultades disciplinarias. Es decir, cuando vuelvo a lo que vieron la clase pasada en relación a la relación de dependencia laboral, técnica, económica y jurídica. Jurídica, cuando hablamos jurídica, es porque el empleador tiene la facultad de ¿qué? De aplicar sanciones disciplinarias al trabajador. El empleador puede organizar y dirigir la empresa. ¿Qué pasa si un trabajador no cumple con esa organización, con esa dirección, con las instrucciones que se le imparten? No cumple con el horario, falta, realiza mal su trabajo, no cumple con las normas de higiene y seguridad del trabajo, rompe o no cuida elementos de la empresa. El empleador va a tener la facultad de aplicarle algún tipo de sanción. Ahora, acá yo les menciono, esto lo tenemos en el artículo 67 y 68, ¿sí? Al igual que lo que les dije en la modificación de las formas y modalidades, las facultades disciplinarias deben ser ejercidas siempre razonablemente, dentro del marco de la ley. No puede haber abuso del derecho. Como en cualquier aplicación de cualquier norma jurídica tienen que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Y a su vez las facultades disciplinarias tampoco pueden, al igual que el ius variandi, afectar la dignidad del trabajador o causarle perjuicios materiales o morales sin causa ni fundamento alguno. Por eso es que después tenemos que ir al artículo 208, 218 y 219 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando veamos suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, vamos a ver que dentro de las causales de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo están las sanciones disciplinarias, ¿sí? Y acá vamos a ver cuáles son los requisitos que establece la ley para que una sanción disciplinaria sea válida, sea ajustada a derecho, ¿sí? Además de las que ya les mencioné, que el ejercicio tiene que ser razonable, no tiene que haber abuso del derecho y no se tiene que causar un perjuicio, tiene que haber una justa causa, ¿sí? Tiene que tener una justa causa. ¿Y cuándo hay justa causa? ¿Sí? ¿Cuándo hay justa causa? Cuando hay un incumplimiento a una obligación laboral del trabajador fehaciente y debidamente comprobado y que sea grave, es decir, que cause un perjuicio al empleador. No cualquier incumplimiento tiene que ser grave que justifique una sanción disciplinaria. Puede suceder que el incumplimiento no sea grave, pero la reiteración de ese incumplimiento, que no es grave, lo transforme en grave.
Entonces, tiene que haber una justa causa. Y justa causa, hablamos que hay justa causa cuando hay incumplimiento grave a las obligaciones laborales a cargo del trabajador. Este incumplimiento tiene que ser debida y fehacientemente comprobado, ¿sí? Cuando se aplica una sanción disciplinaria se tiene que notificarla, y notificarla yo aconsejo, en muchos casos lo hacen verbalmente, aconsejo hacerlo por escrito, tal como lo dice la ley. Tiene que ser notificada por escrito, artículo 218. Por más que el 218 establezca que tiene que ser por escrito, en la práctica las notificaciones muchas veces las hacen verbales. Acuérdense, por escrito, cuando ustedes asesoren a empleadores en relación a cuestiones laborales y de trabajadores, tienen que decirles que la notificación tiene que ser por escrito. Se la tienen que notificar y darle derecho al trabajador ¿a qué? A que ejerza su derecho de defensa. Es decir, que ejerza el derecho de defensa en un plazo X determinado. Entonces, justa causa, notificarla por escrito, y tiene que tener un plazo fijo, determinado. Ya vamos a ver cuando veamos causales de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, que a su vez la ley de contrato de trabajo establece plazos límites a la suspensión, a sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión del contrato de trabajo. Esto no se lo quiero adelantar ahora porque lo voy a apabullar. Pero bueno, ustedes tienen que saber que tiene esta facultad disciplinaria. Tiene la facultad de aplicar sanción en el caso que el trabajador no cumpla con las obligaciones y deberes y cargas a su cargo. Esto hace a la organización y dirección. ¿Cuáles son las limitaciones? Las que vimos al ver el ius variandi. Tienen que ser ejercidas razonablemente, no tiene que haber abuso del derecho y no se tiene que causar ningún perjuicio moral ni material al trabajador. Que no sea causado. Por eso es que tenemos que ir al 218 y a estos requisitos ya le sumamos la causa, la notificación por escrito, el plazo determinado de la sanción y la posibilidad de que se ejerza el derecho de defensa. ¿Qué otra facultad? Tiene facultad de ejercer controles personales, ¿sí? Controles personales. Yo organizo y dirijo mi empresa. Si un trabajador entra, yo puedo controlarlo al ingresar y al salir, por ejemplo, qué es lo que lleva, qué es lo que trae, ¿sí? Puedo controlarlo si está cumpliendo con el horario de trabajo. Puedo controlar la forma en que presta el servicio. Puedo controlar la forma en que cumple con las normas de higiene y seguridad del trabajo. Puedo controlarlo en la forma en que utiliza las máquinas para ver si no puede causarle algún riesgo. Tengo esta facultad de control, pero esta facultad de control, al igual que el ius variandi, no puede afectar la dignidad del trabajador. No pueden implicar estos controles personales cuestiones que pues impliquen discriminación, impliquen algún tipo de lesión a la dignidad o a la moral o al espíritu del trabajador, ¿sí? En este caso, el mismo artículo 70 establece que cuando los controles tienen que ser realizados a personas del sexo femenino, tienen que estos controles realizarlos las personas también de sexo femenino, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con los derechos del empleador? Entonces, el empleador tiene esta organización y dirección. Acuérdense, esto vincúlenlo con la relación de dependencia laboral, el carácter de la dependencia desde el punto de vista técnico. La facultad de modificar formas y modalidades, el ius variandi con las limitaciones y condiciones que vimos, las facultades disciplinarias con las condiciones y limitaciones que vimos, relación en los artículos 67 y 68 con el 218 y 219, y esta facultad de efectuar los controles personales con las limitaciones que yo les acabo de decir. Recuerden siempre que estamos frente a un derecho tuitivo que protege al trabajador y estamos frente a normas de orden público laboral, es decir, que se deben cumplir con las disposiciones de la norma tal cual lo establece la norma. Si doy mayores beneficios al trabajador, todo perfecto, pero no puedo ir en menos.
Si la ley me dice que yo para aplicar una sanción disciplinaria tengo que tener una causa, la tengo que notificar por escrito, le tengo que establecer un plazo determinado, no tengo que ejercer irrazonable o abusivamente el derecho, tengo que cumplir con esa norma. Caso contrario, la sanción es inválida. Y el trabajador, al igual que le explicaba con la modificación, va a tener la posibilidad de efectuar los reclamos extrajudiciales, administrativos y judiciales. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Cuando vieron el concepto de contrato de trabajo, vieron que el trabajador, persona física, pone a disposición su fuerza de trabajo a favor del empleador. ¿A cambio de qué? Del pago de una remuneración. Esta es una de las obligaciones principales del empleador. El empleador te ha obligado a pagar el salario. Ya vamos a ver cuando veamos el salario, vamos a ver qué es el salario, que bueno, ya el concepto lo tienen, pero lo van a ver un poquito más en detalle, van a ver cuáles son las condiciones de pago del salario, cómo van a ser los recibos, las medidas protectorias que establece la ley para proteger el salario respecto de acreedores del trabajador, de acreedores del empleador, del propio trabajador, del propio empleador. Vamos a ver, y acá vamos a tener mucha vinculación con el derecho colectivo del trabajo, con lo que son las escalas salariales, los convenios colectivos del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otra segunda obligación que tiene el empleador es observar las normas de higiene y seguridad del trabajo. Y en esto vamos a vincularlo cuando terminemos este año de dar las clases con derecho a la seguridad social, cuando veamos la ley de riesgos del trabajo. Cuando veamos la ley de riesgos del trabajo, vamos a ver que uno de los objetivos fundamentales de la ley es prevenir todos los riesgos del trabajo. ¿Mediante qué? Mediante la adopción de medidas de higiene y seguridad. Entonces, así como el empleador tiene la obligación de observar las normas de higiene, es decir, de aplicar las normas de higiene, el trabajador va a tener que cumplirlas, ¿sí? Si no las cumplo, voy a tener responsabilidades tanto en el plano individual como en el plano de la seguridad social a través de la ley de riesgos del trabajo. ¿Sí? También por el artículo 76, si estamos en clase presencial por ahí los leíamos, pero me parece que no va a servir, salvo que alguno quiere que leamos algún artículo especial, me avisan. Pero el artículo 76 establece que si el trabajador, como causa y ejecución de su tarea, tiene algún tipo de gasto o incurrió algún tipo de daño, tiene el empleador reintegrarle esos gastos y resarcirle los daños. En el supuesto de que el contrato de trabajo genere alimentación y vivienda a cargo del empleador, por ejemplo, en muchos casos, en el caso del trabajador agrario está excluido de la ley, pero bueno, es un caso típico en donde al trabajador agrario se le da vivienda y alimentación, pero en este caso, si una persona entra a trabajar y le tengo que dar alimentación, o una persona trabaja y yo le doy vivienda para que preste 5 días a la semana de trabajo, esa alimentación y vivienda tienen que ser dignas, tienen que ser adecuadas. Yo no puedo darle el peor alimento, la peor vivienda porque es un trabajador. La vivienda tiene que ser adecuada, tiene que ser digna, tiene que tener baño, tiene que tener todas las medidas de higiene y seguridad, igual que la alimentación. Y a su vez, tengo que adoptar las medidas de protección de todos los bienes del trabajador en la medida que está en mi establecimiento. Juan Pablo. Sí. Justo me vienen a la cabeza las dos situaciones. El tema de vivienda está previsto en el convenio colectivo de encargados de edificio y propiedad horizontal, donde justamente ratifica todo esto de que tiene que ser limpia, digna, en condiciones para él y la familia, y con el tema de alimentación en el convenio colectivo de gastronómicos y hoteleros. Así, o sea que existe realmente, más allá de la cuestión en la ley de contrato de trabajo para todos, en cada convenio colectivo vamos a encontrar situaciones puntuales y súper específicas. Otro que me viene a la cabeza: Sanidad, en institutos sin internación, prevé, por ejemplo, a la gente que trabaja en laboratorios la provisión de 1 litro de leche diario obligatorio.
está muy bueno esto de que realmente no solamente es una obligación genérica, sino que es de aplicación efectiva. Gracias, Guillermo, por el aporte, sumamente interesante. Y en esto vuelvo a insistir. ¿Vieron cómo está todo relacionado? Guillermo se fue al derecho colectivo, se fue a los convenios. Vieron con Cecilia la fuente del derecho del trabajo. La fuente del derecho también es el convenio colectivo. Entonces, cuando ustedes presten el día de mañana asesoramiento, tienen que tener la ley, el convenio colectivo. Y yo voy a sumar algo más. Cuando veamos estatutos profesionales, que también es otra de las fuentes del derecho, vamos a ver que hay distintas ramas que por la característica de la actividad tienen un estatuto, tienen una ley especial. Por ejemplo, yo les acabo de mencionar el trabajador agrario. El trabajador agrario tiene vivienda y tiene alimentación en muchos casos. En este caso, el trabajador del servicio doméstico, aunque ustedes no lo crean, yo lo he visto. Hay casas donde al servicio doméstico se le da un alimento diferente al que come la familia. Es una cosa discriminatoria horrible. Entonces le tengo que dar la misma alimentación, y esa alimentación tiene que ser sana, tiene que ser nutritiva, etcétera, etcétera. Lo mismo que la vivienda. Si el personal duerme en mi casa, tiene que tener un cuarto, tiene que tener una habitación, tiene que tener el baño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, muy bueno esto de Guillermo. Acuérdense, cuando ustedes ejerzan la profesión, tienen que tener todo el marco normativo de la actividad en la que ustedes van a estar. Y muchas veces los convenios colectivos, como son específicos de la actividad, y muchas veces cuando el sindicato lo negocia bien, establecen muchas obligaciones muy importantes para el trabajador, entonces ahí tienen que también ver qué obligaciones tiene el empleador en la actividad. Yo no sé si sigue vigente, pero yo me acuerdo que el convenio de muchas compañías mineras establecían también esta obligación de entregar leche para los trabajadores, ¿sí? Bueno, gracias. El nivel de ocupación, es decir, así como consecuencia del contrato de trabajo, el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, el empleador le tiene que dar efectiva ocupación. Existen muchos casos en el trabajo, el empleador, generalmente cuando ya la relación se ha desgastado, o cuando hay un conflicto de tipo económico, financiero o de trabajo, que el empleador decide no darle ocupación. El trabajador se presenta a prestar servicio y no tiene ningún trabajo. Y esto, sin lugar a duda, atenta contra la dignidad del trabajador, ¿sí? El trabajo dignifica, como dicen, pero es un poco así. Entonces, si yo no le doy ocupación y lo tengo sentado en una silla sin hacer nada 8 horas diarias, sin lugar a dudas voy a afectar la dignidad del trabajador. El trabajador, en el caso que no se cumpla con este deber de dar ocupación efectiva, podrá realizar a lo mismo que le indicaba con respecto a las cuestiones disciplinarias o al ius variandi, puede efectuar los reclamos individuales ante el empleador, tanto mediante carta documento, administrativos o judiciales. Tiene la obligación también el empleador de cumplir con las obligaciones, el deber de diligencia e iniciativa. Tiene que ser diligente el empleador en cumplir con todas las obligaciones a cargo que le impone la ley de contrato de trabajo. No solamente con las obligaciones que le impone con la ley de contrato de trabajo, sino la obligación que le impone el estatuto profesional, con los convenios colectivos, con las normas específicas que se dicta a nivel nacional, provincial o el Ministerio de Trabajo. Tiene que tener la obligación también de cumplir con todas las normas que hacen al derecho a la seguridad social. Tiene que registrar al trabajador, tiene que pagar los aportes y contribuciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? El artículo 80, en cuanto a la seguridad social, es decir, el trabajador tiene, ya vamos a ver enseguida, un poco más en extenso, ya han visto con Guillermo el miércoles pasado, el tema, la institución de la registración del contrato de trabajo. La registración del contrato de trabajo genera también la obligación de
efectuar los aportes y contribuciones a la seguridad social, ¿sí? Entregar la certificación de servicios y remuneraciones. Cuando se extingue el contrato de trabajo, el empleador que tiene la obligación de entregar los certificados de servicios y remuneraciones conforme lo determine el artículo 80. Ya vamos a ver que si no se entrega la certificación de servicios y remuneraciones, hay una serie de multas que impone la ley. Y a su vez tiene la obligación de igualdad de trato. La igualdad de trato hace al principio general, ya lo han visto con Cecilia, los principios generales del derecho del trabajo, al principio de no discriminación. Perdón, y acá se me pasó el tema de la iniciativa. Este contrato, habíamos visto que es un contrato donde las partes tienen obligación genérica de colaboración, buena fe y solidaridad. Esto hace a la iniciativa también. El empleador no puede coartar la iniciativa que tenga el trabajador de prestar el servicio de una determinada manera que puede ser efectiva y puede ser beneficiosa para el empleador, ¿sí? Esto es como una cuestión de recíproca. En todo nos enriquecemos con las ideas que pueda tener el empleador en su organización y dirección y con las ideas que pueda también tener el trabajador. ¿Alguna duda con las obligaciones del empleador? ¿Ninguna? No, profe. No, profe. Perdón, acá el tema de la registración lo vamos a ver después que terminemos con los derechos y obligaciones, no los quiero mezclar, pero después vamos a ver otro PowerPoint donde yo les voy a mostrar, en base a lo que ya también habló Guillermo, un poco las ideas generales de lo que hace a la registración del contrato de trabajo y la importancia de esta registración. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos que tiene el trabajador, bueno, el primer gran principio tiene reciprocidad con las obligaciones del empleador. Si el empleador tiene todas estas obligaciones de pagar salario, cumplir las normas de higiene y seguridad, reintegro, protección, ocupación, diligencia, iniciativa, el trabajador va a tener derecho a que se le pague el salario, a que se cumpla con las normas de higiene y seguridad social, a que se le reintegren los gastos y haya un resarcimiento de daños, a que se protejan sus bienes y su integridad, que se le dé una alimentación y vivienda, que se le dé ocupación efectiva, que se lo registre, que se cumpla con los aportes y contribuciones, que no se lo discrimine, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué otro derecho? El artículo 82 establece que en el caso que haya invenciones, la ejecución de la tarea por parte del trabajador puede generar en algún tipo de actividad que haya una invención, que descubra, que sea producto del trabajo del empleado, del trabajador. En este caso, la ley dice que eso son de propiedad del trabajador, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿y qué si yo inventé esto, descubrí esto, utilicé elementos del empleador? La ley dice que no importa que los instrumentos o los mecanismos han sido del empleador. La invención es un descubrimiento del trabajador, la propiedad, que se llama propiedad intelectual, pertenece al trabajador. ¿Sí? Ahora, y acá hay que hacer una pequeña diferencia. Cuando las invenciones son producto de los procedimientos industriales, de los métodos, de la actividad industrial propiamente dicho, en este caso son del empleador, ¿sí? Es decir, si el trabajador descubre algo porque está aplicando un método, un procedimiento, una actividad, un procedimiento, una instalación del empleador, en este caso, me explico, en este caso va a ser del empleador, si no pertenece al trabajador, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones? Al igual que decía, las obligaciones del trabajador son recíprocas con los derechos del empleador. Organización, dirección, disciplina, control personal. Entonces yo voy a tener obligación de ¿qué? Como trabajador, de someterme a la organización de la empresa, de someterme a las directivas del empleador, de si el empleador quiere modificar las formas y modalidades del contrato, me voy a tener que someter en la medida que ¿qué? Que el ejercicio, insisto, sea razonable, no me cause ningún tipo de perjuicio moral o material,
y no hay un ejercicio abusivo del derecho. Voy a tener que someterme a las sanciones disciplinarias, siempre y cuando que sean causadas, me den el posible derecho de defensa, me sean notificadas por escrito, tengan límites, o sea, me tengo que someter a los controles personales, ¿sí? Son recíprocas unas de otras. Preferencia del empleador. Preferencia del empleador, artículo 83, ¿sí? Dice el artículo 83, el empleador deberá ser preferido en iguales condiciones a los terceros si el trabajador exerce la cesión de derechos del Estado. En este caso, cuando hay un descubrimiento, hay una invención, en este caso que el trabajador lo quiera ceder a terceros, el empleador va a tener derecho a preferencia, es decir, va a tener derecho a que lo guarden, que se lo vendan primero al empleador. ¿Me explico? Si el trabajador es propietario, conforme vimos recién este derecho, de una invención o un descubrimiento en la prestación de tareas, él va a ser propietario. Como tenedor de la propiedad, la puede ceder, la puede vender, pero el empleador va a tener este derecho a preferencia. Y acá les hago un paréntesis. Dentro de este derecho a preferencia, y una cuestión que cada vez se pacta más en los contratos de trabajo, es la llamada confidencialidad. Todas las cuestiones que hagan a la prestación de tareas tiene que haber un secreto profesional o confidencialidad. El llamado know-how que uno conoce por la prestación de tareas. El trabajador tiene que tener esta obligación de secreto, de confidencialidad y no divulgar este know-how que él adquiera por la prestación de tareas a terceros, ¿sí? Cada vez se pacta más en los contratos de trabajo que se celebran en forma escrita. Y en esto les hago un paréntesis. Ustedes ya lo deben haber visto con Cecilia. El contrato de trabajo puede ser celebrado verbalmente, inclusive puede haber de hecho la prestación de tareas, que es la relación de trabajo. Yo lo que les aconsejo en la práctica es que los contratos sean siempre realizados en forma escrita, en donde se establezcan bien cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, cuál va a ser el salario, la modalidad, si el contrato va a ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, cuál va a ser la jornada de trabajo, si hay carga de familia o no hay carga de familia, etcétera, etcétera. Todo lo ponen por escrito. Si tienen obligaciones específicas o derechos específicos, también lo adjuntan por escrito al contrato de trabajo. También el trabajador tiene su obligación de diligencia y colaboración. Esta es una obligación que ya vimos que es recíproca. Pero bueno, también se le impone al trabajador. Si el empleador tiene esta facultad de organizar y dirigir la empresa, yo tengo que prestar mi servicio en base a su organización, en base a esa dirección, de acuerdo a esta diligencia y colaboración, ¿sí? Tengo que ser fiel, ¿sí? Tengo que actuar con fidelidad. Si yo trabajo en Toyota vendiendo autos, no puedo por abajo, en otro horario, vender también autos. No puede ser es lo que se llama la competencia desleal, ¿sí? No puedo. Y esto hace también al deber de concurrencia, pero en el artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Entonces, yo tengo que, por un lado, no concurrir y ser fiel a mi empleador en el sentido que no tengo que ejercer una competencia desleal, pero a su vez tengo que ser fiel en el cumplimiento de las obligaciones a mi cargo. Tengo que respetar el secreto profesional o la confidencialidad o el know-how. Tengo que actuar fielmente. Si yo sé que tengo que ir a un horario determinado, tengo que cumplir ese horario. Si yo sé que tengo que avisar porque tengo un problema, tengo que avisar. Es decir, cumplir fielmente, de acuerdo a esta obligación genérica, comportarme como un buen trabajador, ¿sí? Con buena fe. Juan Pablo, una anécdota cortita. Sí, señor. Tenemos en el estudio un cliente que tiene una vidriería, entre comillas, y en el deber de no concurrencia, uno de los trabajadores había puesto él en un barrio alejado, bien alejado del negocio, su sucursal.
Y para colmo de males después descubren de que estaba sacando los materiales de su trabajo y los llevaba para vender en su kiosco, o sea que era completito. Claro. Bueno, a mí me pasó con mis hijos ir a una bicicletería acá en Jujuy, no voy a decir cuál, que el señor que hacía la reparación en un momento me dice, mire, si usted va, le doy mi teléfono, va a mi domicilio y yo le arreglo la bicicleta ahí más barata. No, no está bien, no está bien. Eso se hace un buen trabajador, ¿sí? Y si no te acuerdas, a facultad de renunciar si quieres, ¿sí? Responsabilidad por daños, así como el empleador tiene la obligación de hacer un reintegro de los gastos y daños en los que incurre el trabajador como consecuencia de la prestación de sus tareas, si el trabajador le causa un daño al trabajador y este daño no está justificado, tiene la obligación de reparar ese daño. Tiene la obligación también de cumplir con las órdenes e instrucciones. Esto hace a la reciprocidad que yo les hablaba recién. Y a su vez ya lo vamos a ver en algunas instituciones, sobre todo en lo que hace a jornada de trabajo, en donde en situaciones extraordinarias, ya sea por catástrofe, caso fortuito, fuerza mayor o necesidades especiales de la empresa, el trabajador tiene la obligación de dar este auxilio o ayudas extraordinarias al trabajador, al empleador. Ya vamos a ver cuando veamos jornada de trabajo que hay excepciones donde yo puedo, podemos como excepción extender el límite de la jornada de trabajo por este auxilio o ayuda extraordinaria, ¿sí? Todo lo que sea extraordinario o por fuera del límite que marca la ley laboral, insisto, yo les aconsejo tratar de evitarlas porque generalmente traen conflicto. Pero si es necesario que efectivamente haya un auxilio, una ayuda extraordinaria, tratar de siempre sentarse y acordarlo. Y si es posible, plasmarlo por escrito. ¿Alguna duda con los derechos y obligaciones? ¿Ninguna? Voy cambiando de filmina mientras les pregunto. ¿Ninguna? No, profe, estoy entendiendo bien. Sí. No, profe. Yo me quedé con una duda respecto ¿Sí? a las invenciones. Sí. Usted dijo que si el trabajador es contratado con ese fin de que él descubra algo, ¿igual le pertenece la invención? No, yo no dije que lo contrata con ese fin. Si yo lo contrato con ese fin, no hay duda alguna desde el punto de vista que la invención va a pertenecer por el empleador. Si yo lo contrato y digo, yo te contrato porque necesito encontrar la vacuna contra el COVID y pongo toda una institución con auxiliares, con médicos, con farmacéuticos, con investigadores para descubrir la vacuna va a ser de Sinopharm, por decir un nombre, ¿sí? No va a ser del trabajador. Lo que digo es, la ley dice, las invenciones que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones son propios del empleador. Si yo descubro algo por el método o el procedimiento industrial de, por ejemplo, estoy produciendo azúcar y yo en esa producción de azúcar descubro que a partir de una enzima puedo generar un edulcorante que no tenga azúcar y eso va a ser del empleador, ¿sí? En las prácticas es muy difícil, y entiendo su duda, para hacer esta discriminación. Si yo presto servicio, claramente lo voy a prestar por esta facultad de organización y dirección que tiene el empleador, lo voy a prestar de acuerdo a qué, al procedimiento, a los métodos, a las investigaciones y demás que tiene el establecimiento. Y generalmente todas estas invenciones van a ser a cargo del trabajador. Van a ser del empleador, no del trabajador, perdón. ¿Sí? Pero si la invención o el descubrimiento no tiene nada que ver con la prestación de tareas, sí va a ser del trabajador. ¿Sí? ¿Está? Bien, gracias, profe. Ahora les comparto la otra.
¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ahí está comenzando. Ahí está perfecto. Listo. Bueno, ¿quieren hacer una pausa o seguimos? ¿Están cansados? ¿Seguimos? Sigamos y en todo caso, Juan Pablo, terminás un rato antes. Bueno, perfecto. Bueno, este es un tema que ya vieron la parte práctica con Guillermo. Guillermo, fíjense, en el aula virtual puso algún material. Yo les pongo esta PowerPoint y a su vez les pongo un trabajo que yo hice hace tiempo respecto de la importancia de la registración del contrato de trabajo. ¿Sí? Una de las obligaciones que hemos visto del empleador es la obligación de registrar el contrato de trabajo. Registrar el contrato de trabajo implica que, básicamente, que el empleador se tiene que registrar como empleador ante la AFIP y a su vez tiene que dar de alta al trabajador ante la AFIP, tiene que llevar el libro de remuneración en el artículo 52, etcétera, etcétera. Muchas de las cuestiones que ya han visto con Guillermo. ¿Sí? Para mí es muy importante que tengan siempre en cuenta, valga la redundancia, esta importancia y la trascendencia de registrar el contrato de trabajo. Yo comprendo que la situación desde hace muchísimos años en la Argentina impiden registrar los contratos de trabajo. Hay una realidad notoria del trabajo en negro, del trabajo deficientemente registrado, los costos laborales son altísimos. Guillermo, bueno, se los habrá dado mejor y Guillermo sabrá mejor que yo, pero no sé, de un salario la registración implica un 50% más o un poco más, depende el trabajo y las cargas sociales que hayan, ¿no? Pero entiendo que es muy caro, pero es mucho más caro no tener registrado el contrato de trabajo. Desde el punto de vista económico es muchísimo más caro, porque las multas y sanciones que hay, o indemnizaciones también, que hay por un contrato de trabajo no registrado son altísimas. Y a su vez también exige desde mi punto de vista un deber moral. Un trabajador en negro no va a tener ninguno de los beneficios de la seguridad social. No va a tener una jubilación, no va a tener obra social, no va a tener derecho al cobro de asignaciones familiares, no va a tener una ley de riesgo del trabajo que lo protege ante un accidente o enfermedad de trabajo, no va a tener un seguro de desempleo, etc. Entonces es una inmoralidad hoy tener un trabajador y que no pueda tener beneficios. Es una cuestión sumamente compleja. ¿Sí? Entonces, básicamente, si el trabajador está debidamente registrado con la alta ante la AFIP, va a tener derecho a gozar de los derechos que le otorga el derecho individual del trabajo, por ejemplo, a cobrar el salario, a tener una jornada limitada de labor, a tener el derecho a optar distintas modalidades del trabajo, va a tener derecho a que si se ejercita el ius variandi, se ejercite conforme lo dice la ley, va a tener derecho a que si se le aplica una sanción, se le aplique conforme ley, va a tener derecho a que se le pague el salario de acuerdo a una escala salarial determinada, va a tener derecho a que el contrato se suspenda o se extinga de acuerdo a la normativa de la ley de contrato, va a tener derecho dentro del derecho colectivo del trabajo a afiliarse a un sindicato o desafiliarse o a constituir una asociación sindical de trabajadores. Dentro de una asociación va a tener derecho a celebrar convenios colectivos del trabajo o participar de los procesos de conflictos del trabajo y va a tener todos los derechos de la seguridad social, que ya se los dije, a tener una jubilación, obra social, al cobro de asignaciones familiares, a tener el derecho al uso y goce de todas estas cuestiones que hacen a la higiene y seguridad del trabajo, ¿sí? Si yo no tengo registrado al trabajador, el trabajador no va a tener el ejercicio, uso y goce de estos derechos, tanto desde el punto de vista individual, colectivo como la seguridad social. ¿Sí? Un trabajo no registrado, como les pongo yo acá en la filmina,
le priva al trabajador de todos los derechos que le otorga el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios colectivos de la OIT, los convenios de la OIT, perdón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Insisto, no va a tener derecho a ninguno de los derechos del derecho individual del trabajo, al derecho colectivo y derecho de la seguridad social. ¿Sí? La registración protege al trabajador desde un punto de vista humano y social. Insisto, entiendo y vivimos de esto, tanto abogados como contadores, como administradores de empresas, sabemos de la problemática del trabajo en la Argentina, de la problemática de la falta de trabajo, del desempleo, del trabajo en negro y demás. Pero pónganse en la cabeza que cuando ustedes asesoren, tanto en un punto de vista profesional como humano, o den un consejo, aconsejen siempre la registración. ¿Sí? Gracias a Dios, hace relativamente pocos años, el trabajador del servicio doméstico, generalmente en un trabajo en negro, hoy goza una registración simplificada. Todos están registrados. Y al estar registrados, tiene la posibilidad, insisto, de gozar de todos estos derechos desde el punto de vista individual, colectivo y de la seguridad social. ¿Sí? ¿De dónde surge esta obligación de registrar? Algunos puntos los voy a ir viendo un poco rápido porque ustedes ya lo han visto con Guillermo y no quiero ser reiterativo, pero si ustedes quieren que yo me pare o detenga o analice con más detenimiento algún punto, me avisan sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, hemos visto recién, cuando vimos derecho y obligación de las partes, que la ley de contrato de trabajo, dentro de las obligaciones que impone al empleador en el artículo 79, en el artículo 80 y en el artículo 52, tiene la obligación de ¿qué? De llevar un registro especial, el libro del artículo 52, ¿sí? Que ya lo vieron con Cecilia, entonces tiene esta obligación de llevar este artículo 52, lo vieron el otro día con Guillermo, de llevar este libro donde están todos los datos del trabajador, su nombre, su documento, su CUIL, su domicilio, si tiene carga de familia, cuál es la categoría laboral, cuál es la modalidad, cuál es la jornada, etcétera, etcétera, como las condiciones que tiene que ser llevado este libro. Esto hace a la registración. El artículo 79-80, cuando habla de que el trabajador, el empleador tiene que ser diligente en el cumplimiento de todas las normas legales de la ley de contrato de trabajo y lo que hace al derecho de la seguridad social, también obliga o hace a esta obligación de registrar, ¿sí? Cuando vimos que el artículo 80 establece que al finalizar el contrato de trabajo le tiene que integrar una certificación de servicios y remuneraciones con más la constancia documentada de aporte y contribución a la seguridad social, también es otro aspecto del punto de vista legal de donde el cual surge esta obligación de registrar. Esta cuestión al final de la constancia documentada de aporte y contribuciones también es una cuestión que desde mi punto de vista hace relativamente pocos años también existe, porque antes el empleador entregaba la certificación, pero no había una constancia de que hoy que los aportes y contribuciones hechos a la seguridad social estén al día. Y hoy, bueno, Guillermo ya se lo explicó y demás, la certificación la tengo que entregar conjuntamente con esta constancia de aporte y contribuciones a la seguridad social. Esta constancia de aporte y contribuciones indirectamente también obliga al empleador a tenerlos al día, y al tenerlo al día también hace a ¿qué? Al cumplimiento efectivo de todas las normas que hacen a la seguridad social, ¿sí? La ley de empleo establece que el contrato está registrado cuando el contrato está registrado en el artículo 52 y en el registro único del sistema laboral. Es decir, hay muchísimos antecedentes legales de los cuales surge esta obligación de registración del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las características principales? Desde mi punto de vista, Guillermo se lo podrá decir mejor, toda la cuestión que hace a la registración siempre fue sumamente engorrosa y compleja. La ley de empleo y la ley 25.877 procuran establecer un sistema fácil, unificado y simplificado, ¿sí?
tratar de que el trabajador sea fácil inscribirlo en un solo acto y en un solo trámite, el alta del trabajador, ¿sí? También como también la baja, ¿sí? Un sistema muy simplificado es el que yo les decía recién del trabajador del servicio doméstico, ¿sí? Entonces, lo que procura hoy la legislación y lo que a mí me interesa es que ustedes sepan es que lo que se procura es que el trámite de inscripción y de baja de un trabajador sea simple, sea fácil, sea ágil, se realice con la menor cantidad de trámites posibles y hoy casi todo, y más con esto de la pandemia de COVID, se realice online, ¿sí? Perdón, acá, no sé por qué me salió mal. Entonces, tengo que inscribir en el Sistema Único de Registración Laboral de la Ley de Empleo, la de 25.800, tengo que darla de alta. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que llevar el libro especial previsto en el artículo 52. El artículo 52, perdone si soy reiterativo, con lo que ya pueden haber visto con Cecilia y Guillermo, todo empleador tiene la obligación de llevar un libro especial, rubricado y registrado ante el autor. Rubricado es que la autoridad administrativa del trabajo le pone un sellito con numerado, ¿sí? Esta rúbrica se hace ante la autoridad administrativa del trabajo. Como les decía recién, este libro, el artículo 52, tiene que ser llevado con todas las formalidades, como cualquier libro de comercio, ¿sí? Entonces, tengo que tener todos los datos del trabajador, que ya se los mencioné, y no puedo, en cuanto a las prohibiciones que establece la ley de contrato de trabajo, no puedo efectuar tachas, enmiendas, raspaduras, no puedo tener la página 1 y de ahí pasar a la 4, no puedo haber hojas que hayan sido rotas o que hayan sido arrancadas, tienen que ser llevadas tanto, y acá le hago un paréntesis, hay lo que se llaman libros móviles o libros fijos, están también hoy por los sistemas informáticos, se pueden llevar el registro móvil, ¿sí? Pero este registro móvil tiene que ser consecutivo, de la fecha de ingreso a la fecha de egreso del trabajador, y con todas estas formalidades. En el supuesto que no cumpla con estas formalidades, y yo presento un libro con tachaduras, enmiendas, raspaduras, con hojas arrancadas, con falta de hojas, con hojas que no sean consecutivas y demás, los jueces van a valorar esto de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, si el trabajador reclama el pago de salarios y dice, mira, a mí no me han pagado los salarios durante 7 meses, y al empleador se le intima presentar el libro artículo 52 y justo los 7 meses donde de los salarios reclamados no están las hojas o no están registrados, esa falta de cumplimiento con la obligación de la ley va a llevar a que el juez que piense, a que el juez asuma la postura de decir el salario efectivamente está impago, porque no tengo recibos, porque no tengo el libro artículo 52, etcétera, etcétera, ¿sí? A su vez, también tengo la obligación, en relación a lo que les decía recién, que este libro artículo 52 tiene que estar siempre disponible, a vista del trabajador, a vista del sindicato y a vista también de cualquier requerimiento judicial o administrativo. Si yo no presento el libro, la ley establece que se va a tener en cuenta que hay una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador. Les vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si el trabajador dice, no me pagaron estos salarios y yo no presento el libro, el juez va a presumir que lo que está diciendo el trabajador va a ser cierto, porque no presento el libro del artículo 52. Y si no presento los recibos, también va a haber una presunción. Aquí ya vamos a ver, cuando ustedes vean salarios, que los salarios, los recibos tienen que emitirse en original y copia, y cuál es la importancia de llevar los recibos de salario y la registración de salario conforme las exigencias legales. Es decir, así como tengo la obligación de registrar el contrato de trabajo en el sistema simplificado de la ley de empleo y concordantes, es decir, darle el alta ante la FIP, también tengo la obligación de llevar este libro previsto por el artículo 52. Es un libro formal que puede ser por hojas móviles o por hojas fijas,
tiene que tener un orden consecutivo, rubricado por la autoridad. Ya les dije cuáles son las prohibiciones que tienen que llevarse. Es como un libro, valga la redundancia, como un libro de comercio o como los libros notariales que llevan los escribanos públicos, ¿sí? Si no lo llevo conforme lo establece la ley, acuérdense que los jueces pueden valorar esa conducta como de incumplimiento y puede llevar a la presunción a favor del trabajador. Y si no lo presento ante el requerimiento judicial administrativo, también puede esa falta de presentación ser tenida como una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Yo tengo 2 dudas de ejercicio. No sé si las puedo hacer, después me pasa la factura. No, por favor, no, me encanta. Si estamos acá para aprender. 2 situaciones reales. Sí. Normalmente cuando las llevamos en hojas móviles, muchas veces ha pasado que la impresora nos traga la hoja o la rompe. ¿Cómo subsanaríamos esa situación? Yo, desde mi punto de vista, la subsanaría hacer una presentación en la Dirección Provincial del Trabajo, presentaría la hoja rota o la hoja mal impresa o la hoja... Yo he visto algunos libros en hojas móviles con una impresión que ni se ve. O sea, no sirve. No se ve porque la tinta es muy clarita o demás. Yo imprimo esa hoja y en ese caso la tendría que volver a imprimir bien, la llevaría a la Dirección del Trabajo y la vuelvo a hacer rubricar indicando las razones por las que están. Es la famosa salva judicial o salva administrativa. Yo puedo salvar un documento porque hubo un error. Por eso es que a mí estas hojas móviles no me convencen del todo porque pueden dar algún tipo de problema. Pero yo lo salvaría de esa manera, no se me ocurre otra. Buenísimo, está claro, lo voy a probar porque tengo ahí 2 que han quedado con hojas colgadas porque las rompió la impresora y las tengo separaditas. Las tenés separadas y te dan hacer un escrito, decir, mire, pasó esto, las podés volver a imprimir, ¿no? Sí. Hay una técnica, bueno, las podés volver a imprimir, inclusive podés acompañar el recibo de sueldo para que vean que no hay nada oscuro, que el recibo de sueldo coincide con la hoja rota y la hoja recién hecha, y demostrar buena fe. La obligación genérica, buena fe. Genial. Y el otro tema, no sé si por una cuestión de usos y costumbre en lo que eran los libros encuadernados, esto de hoja fija, siempre estaba al final la columnita que decía firma del trabajador, pero el 52 en ningún lado pide como requisito que el trabajador en el libro, vos que si lo haga. Perdón, no se te escuchó. Te repito, en los viejos libros encuadernados, la última columna pedía la firma del trabajador, pero el texto del 52 de la ley en ningún lado lo pide como requisito. Sí. Y ahora los sistemas enlatados te dan la opción de imprimir el libro en hojas móviles, incluyendo el firma del trabajador o directamente eliminando ese renglón. Sí. ¿Vos cómo lo ves a eso? Yo porque soy excesivamente cuidadoso, yo lo haría siempre para el trabajador. La firma del trabajador, al igual que el recibo doble, implica que yo implico mi buena fe, que no soy transparente. Muchas veces el trabajador no firma es porque no se lo están mostrando. Es una forma de decir, mire, acá está el libro, está firmado, el empleador yo le di, tiene los recibos y todo. Yo lo haría firmar. Es verdad lo que decís vos, que la ley no lo obliga. Pero creo que así como yo les recomiendo celebrar hoy los contratos de trabajo por escrita, creo que lo ideal es que esto se firme también. Buenísimo. Genial. Sí, coincido con Juan Pablo. Si el libro claramente dice que hay una columna para firma, por esta cuestión de buena fe que debe primar entre las partes, lo tendrías que citar al trabajador y decirle, por favor, mire, fírmeme el libro, el artículo 52. Genial. Sí, a ver, obviamente que en la calle hay malas prácticas. Le dan una cosa en el recibo, otra cosa en el libro y otra le dicen AFIP. Claro, seguro. Que por eso muchas veces esquivan esto de la firma del libro, pero sí, sin duda. Nosotros tratamos de tenerlo firmado en la mayoría de los casos.
Bueno, entonces, si el contrato de trabajo no se lo registra, con las consecuencias que eso trae aparejado, surgen sanciones, ¿sí? Y tenemos 3 tipos de sanciones. Las sanciones por falta o deficiente registración, es decir, yo no lo registré o lo registré deficientemente. Tengo, en el caso que yo lo registré, pero no realicé los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, y las sanciones por la falta de la correspondiente certificación de servicios y remuneraciones. Entonces, hay 3 grupos. Yo procuré, en base a la legislación vigente, distinguir estos 3 grupos. Entonces, las sanciones por falta o deficiente registración, las sanciones por falta de realización de aporte y contribución a la Seguridad Social, y las sanciones por la falta de entrega de la certificación de servicios y remuneraciones. ¿Sí? Entonces, estas 3 tipos de sanciones tenemos hoy. ¿Sí? Esperen un segundito que tengo un problema con mi conexión. Acá está. Conéctame. El adaptador está. Perdón un segundo. El adaptador tiene que problema. Quería recomendarles, ya que vamos a hacer un paréntesis, que el lunes va a estar disponible en el aula virtual el cuestionario correspondiente a la unidad 2, para que ustedes lo realicen en el horario que puedan, desde las 0 horas hasta las 23:59. Acuérdense que eso es un requisito, que es una evaluación de seguimiento, que nosotros lo vamos a tener en cuenta para el parcial presencial que se va a tomar oportunamente. Y por favor, no esperen al lunes a las 23:58 para hacerlo, porque los problemas de conexión son de todos los días y a todo momento. Tremendo. Y también, se va a habilitar el foro de dudas y consultas en la unidad 2. Cada unidad va a tener su foro de dudas y consultas con relación a los temas que se tratan en cada unidad. No tenemos todavía, Ramiro, fecha de parcial, estamos avanzando. Ustedes lo que sí tienen que ir estudiando, porque calculamos que al cuarta unidad del individual tendríamos que ir a un parcial. Vamos por la segunda. Ya la semana que viene ya le vamos a definir la fecha de parcial. Listo, perfecto, gracias, disculpen. Bueno, entonces hay 3 grupos. Por falta de registración, por deficiente registración, falta de realización de aportes y contribuciones, o por la falta de entrega de la certificación. Por falta de deficiente registración. En el caso que el contrato de trabajo no haya sido registrado o haya sido deficientemente registrado, ¿cuándo fue deficientemente registrado? Por ejemplo, si un trabajador ingresó a trabajar en el año 2010 y yo lo registro en el año 2015. Si lo registro retroactivamente en 2010, va a estar bien registrado. Si lo registro desde el 2015, como si hubiese comenzado el año 2015, está deficientemente registrado. Si yo lo registro con un salario de 1.000 pesos, cuando en realidad el trabajador cobra 20.000, también está deficientemente registrado. Si yo lo registro como un contrato de trabajo de media jornada, cuando en la realidad cumple una jornada normal de 8 horas diarias, está deficientemente registrado. Cuando hay una falta de registración, es decir, no se registró, el trabajo es negro, o hay una deficiente registración, que en este caso la deficiente registración implica que una parte del contrato está en blanco y otra en negro, la ley 25.323 establece que la indemnización por despido va a ser incrementada al doble. Esta es la sanción. Si yo compruebo en un proceso judicial, porque al haber una indemnización por despido, ya va a haber un proceso judicial, el trabajador no estuvo registrado, estuvo deficientemente registrado, va a tener derecho a cobrar el doble de la indemnización. Si la indemnización de despido eran 1.000 pesos, va a tener derecho a cobrar 2.000. Es muy importante que sepan
que no es necesaria ningún tipo de intimación o requerimiento previo por parte del trabajador. ¿Por qué les aclaro esto? Porque vamos a ver que la ley 24013 sí requiere esta intimación previa, ¿sí? Y por último, también tenemos que tener en cuenta, que en base a lo que decía recién, que esta indemnización no es acumulable a la determinada por la ley de empleo. La ley 24013, que es la ley de empleo, también establece una serie de sanciones especiales en caso de falta o deficiente registración. Si yo, en el reclamo judicial, como trabajador, opto ir por la indemnización de la ley 25323, no puedo a su vez también reclamar la indemnización especial de la ley de empleo. O reclamo uno o la otra. La ventaja de la aplicación del artículo de la ley 25323, desde mi punto de vista, es que los requisitos legales para su procedencia son, no tiene que haber una intimación previa o requerimiento previo. Vamos a la ley de empleo. En el caso de la ley de empleo, es tres situaciones diferentes. El empleador que no registra una relación de trabajo, la del empleador que registra una documentación laboral de fecha de ingreso posterior a real, el ejemplo que yo les acabo de dar, o el empleador que considera una documentación laboral un salario menor al que percibe el trabajador. La ley de empleo ven que ya amplía un poco más en relación a la 25323 y dice que el empleo de una deficiencia, está el trabajo no registrado o está el deficientemente registrado. Y con el deficientemente registrado ya habla de la fecha o del salario. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que requiere la ley de empleo para que las multas especiales funcionen? Una, que el trabajador intime al empleador a que lo registre, o establezca su verdadera fecha de ingreso, o establezca el monto de las remuneraciones. Esta intimación tiene que ser fehaciente mediante carta documento, telegrama laboral gratuito para el trabajador, pero el trabajador tiene la obligación de demostrar, es decir, con una circunstancia verídica que demuestre que efectivamente o no fue registrado o que fue deficientemente registrado en cuanto a su fecha de ingreso o en cuanto al monto del salario que percibe, ¿sí? Y el trabajador, a su vez, tiene que dentro de las 24 horas hábiles remitir copia de este requerimiento a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la AFIP, ¿sí? Y el empleador, a su vez, no tiene que dar respuesta al requerimiento. Es decir, para que se consigan, para que sean procedentes las sanciones económicas que establece la ley de empleo por falta de registración del contrato de trabajo o por una deficiente registración, en los casos que ya vimos, es necesaria esta intimación con las condiciones que yo les dije, que se comunique a la AFIP y que el empleador no conteste. Como verán, estas sanciones, en el caso concreto, el trabajador va a tener que analizar cuál le conviene desde el punto de vista económico y elegir entre uno y otro. Pero bueno, los requisitos son diferentes, ¿sí? ¿Sí? Acá hay que tener una cuestión en cuenta que vamos a verla el viernes, que es el contrato a prueba, el periodo de prueba. Vamos a ver cuando veamos la modalidad del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que durante los 3 primeros meses la ley presume que se celebra a prueba, ¿sí? Durante ese periodo de prueba, ya vamos a ver el viernes, que este contrato tiene que ser registrado. Si el empleador no lo registra, la ley entiende que se renuncia al periodo de prueba con todas las consecuencias que eso está aparejado, que es cuál, que el contrato se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Me explico? Ya lo vamos a ver con mayor extensión el viernes, pero básicamente ustedes tienen que saber que la modalidad del contrato de trabajo por tiempo indeterminado se presume celebrado a prueba los 3 primeros meses. Yo tengo obligación de registrarlo como empleador, es decir, dar de alta al trabajador, llevar en el libro el artículo 52. Si no lo hago, se presume que el contrato es renunciado al periodo de prueba y que el contrato va a ser un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí?
Después está la situación que yo les planteaba, con las sanciones por la falta de realización de aporte y contribuciones a la seguridad social. ¿Y qué sanciones hay? El artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece la sanción combinatoria. Una sanción combinatoria es una sanción económica a favor del trabajador, cuando no se hubieran ingresado todos o algunos de los aportes y contribuciones a la seguridad social. Ya vamos a ver, supongo que ustedes ya lo conocen a esto, pero cuando veamos seguridad social, vamos a ver que cada régimen, jubilaciones, obras sociales, etcétera, etcétera, tiene un aporte a cargo del trabajador y una contribución a cargo del empleador. El aporte lo retiene el empleador y todo esto se tiene que depositar en el formulario 931, como le explicó Guillermo, a la FIP, ¿sí? Si no se hacen esos aportes y contribuciones, yo voy a tener una sanción combinatoria, una sanción, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? Que el empleador hubiese retenido y no hubiese ingresado total o parcialmente los aportes y contribuciones a cargo del trabajador, y a su vez que el trabajador tiene que intimarlo para que en el plazo de 30 días regularice esta situación. Si no la regulariza, la situación, la sanción combinatoria resulta procedente, ¿sí? Entonces, ¿me van siguiendo? ¿Les hice una mezcla? ¿Quieren reverlo o sigo? ¿No más? Y a su vez, tenemos que también, así como tenemos estas sanciones por falta de registración o deficiente registración y las sanciones por que no se han ingresado total o parcialmente los aportes y contribuciones a la seguridad social dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 25.323, la ley y la Ley de Empleo, tenemos que también tener en cuenta que está la Ley Penal Tributaria, la 24.769. Aquí ya salimos del ámbito del derecho del trabajo y entramos dentro del ámbito del derecho penal. Y dentro del derecho penal, dentro de los delitos que hacen a la seguridad social. Y hay 3 delitos: la evasión simple, la evasión agravada y la apropiación indebida de los recursos a la seguridad social. La indemnización simple o agravada va a depender de los montos. Yo no se los digo porque esto varía con el tiempo, pero de la medida que yo evado 5 millones de pesos o X cantidad de pesos, va a ser simple o va a ser agravada, ¿sí? Pero tienen que también saber que el que no ingresa total o parcialmente aportes al régimen de la seguridad social está cometiendo un delito, siempre y cuando los delitos se configuren. Acá ustedes no saben, no conocen derecho penal, pero ustedes tienen que saber que hay delito cuando el hecho está tipificado por el Código Penal, ¿sí? Y acá el Código Penal dice que va a haber evasión simple en determinadas circunstancias, evasión agravada y apropiación. Cuando yo incurro en estos delitos, voy a padecer delito, voy a estar cometiendo un delito y se me pueden aplicar las penas que establece el Código Penal, ¿sí? Prisión, multa, inhabilitación, etcétera, etcétera. Y por último, habíamos visto que no solamente hay sanciones porque yo no registre el contrato o lo registre deficientemente o no realice total o parcialmente aporte a la contribución a la seguridad social, sino también que voy a tener sanciones si yo no cumplo con esta obligación que yo les decía al principio de hacer la entrega de la debida certificación de servicios y remuneraciones cuando se extingue el contrato de trabajo. Y acuérdense lo que yo les decía, y lo deben haber visto con Guillermo también, que no solamente tengo que entregar la certificación de aportes y contribuciones, de certificación de servicios y remuneraciones, sino también que tengo que entregar constancia documentada de que están hechos los aportes y contribuciones a la seguridad social, ¿sí? Para que sea procedente esta sanción económica, la sanción económica del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque yo no cumplí con mi obligación como empleador de entregar la certificación de servicios y remuneraciones, tengo que, al igual que en los casos, salvo el primero, en los casos que vimos de la Ley de Empleo o el caso del 132 bis, tengo que intimar al empleador para que dentro de los 30 días corridos haga entrega de la certificación, ¿sí? Y que el trabajador, luego de transcurridos esos 30 días, tienen que, entonces, no se entrega, el empleador
intima. Una vez que intima, no le tiene que hacer entrar y ahí entra a funcionar la situación, ¿sí? Entonces, se extingue el vínculo de trabajo. Igual en estas cuestiones, por ahí Guillermo nos puede aclarar un poco, porque yo tengo entendido que la AFIP, una vez que uno da de baja, le da un término mucho menor. Pero bueno, la ley, el artículo 80 de las reglamentaciones te establecen estos 30 días. Tengo que esperar 30 días. En 30 días corridos de extinguido el vínculo, no me hizo entrega, tengo que intimar para que le haga la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones. ¿Alguna duda? ¿Quieren que les aclare algo, amplíe algo? Profe, ¿podría repetir las leyes? Porque me perdí un poco. Se perdió. Con esas 3 leyes que establecen las sanciones. Bueno, ustedes acuérdense, a ver. Habíamos visto que hay sanciones por falta o deficiente registración. Igual esta firmina ustedes la tienen lo tienen en el aula, ¿no? Tienen las sanciones por falta o deficiente registración, las sanciones por falta de realización de aporte y contribución a la seguridad social. Las sanciones por falta o deficiente registración o por falta de realización de aporte y contribución a la seguridad social, ustedes tienen la sanción, la ley 25.323 establece cuando un contrato de trabajo no fue registrado o fue deficientemente registrado, en este caso el trabajador va a tener derecho a reclamar ¿qué? El doble de la indemnización por despido. Y no requiere de ¿qué? De una intimación previa al empleador. Y no la acumulo con la ley de empleo. La ley de empleo, la 24.013, ya establece que cuando el contrato de trabajo no fue registrado o fue registrado de manera deficiente porque se consignó una fecha que no era o se consignó un salario que no era, va a tener derecho también a ¿qué? A una sanción combinatoria, una sanción económica. Pero en este caso, a diferencia de la 25.323, el empleador ¿qué va a tener que hacer el trabajador? Intimarlo a fin de que lo registre o que salve la omisión en la que incurrió en cuanto a la fecha de ingreso, en cuanto al salario, que comunique a la FIP esta intimación y que el empleador dentro de los 30 días no conteste ni diera cumplimiento. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, eso era, profe, gracias. Y después, esta sanción especial establecida en la ley de contrato en cuanto al periodo de prueba, ¿sí? En cuanto a estas tres sanciones de la 25.323, 24.013 y el periodo de prueba son en cuanto a si el contrato de trabajo no se registró o se registró de manera deficiente. En cuanto a la falta de realización de aporte y contribución a la seguridad social, tenemos el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que al igual que en la Ley de Empleo se requiere la intimación previa que el empleador no haya cumplido y no cumpla, y tenemos la Ley Penal Tributaria, ¿sí? Y por último, el último de los casos, cuando el empleador no hace entregue la certificación de servicios y remuneraciones, va a tener derecho a una sanción combinatoria, una sanción económica que, insisto, requiere, al igual que en los últimos dos casos, la intimación previa del trabajador. El trabajador tiene que esperar 30 días corridos de que se extinguió el vínculo, de ahí intimarlo para que dé cumplimiento a esta obligación. ¿Alguna otra duda? Si me permitís un segundito, Juan Pablo, las certificaciones del artículo 80, la fuente o la base documental viene de la mano de los 931. Los 931 en realidad es la declaración jurada de aportes y contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social. Está todo interrelacionado, o sea, el certificado termina siendo la consecuencia de todo lo que hicimos antes. El alta en el sistema, la liquidación del sueldo, la liquidación de cargas sociales, el ingreso de cargas sociales y el final es el certificado. Si hicimos algo mal de todo eso en el camino, los quiero ver después trabajando gratis hasta las 12 de la noche todos los días de lunes a viernes. Guillermo, o sea que no sería, si el empleador hizo todo bien, la certificación la puede entregar inmediatamente.
Sí, hay una cuestión solamente de plazos por la fecha de vencimiento de los 931, porque vos cerrás un devengado del mes, ponele ahora al agosto, pero la declaración vence el 10 de septiembre. Y puede suceder que yo haya hecho el 931, lo presente a la AFIP todo firmadito y bonito, pero no pago. Sí. ¿Puedo entregar la certificación? No, porque no pagué. En realidad vos tenés dos certificados. El certificado estrictamente del 80, que es el que AFIP te tira diciendo si pagaste o no, ahí aparece y te alcahuetea, dice impago. El de ANSES, ese dato no lo trae, simplemente te aparece como periodo de aporte, o sea, periodo sumado con aporte a los efectos jubilatorios, pero el de AFIP sí te alcahuetea. Pero en síntesis, hoy el sistema está armado de tal forma que no haya este tipo de irregularidades, ¿no? Exactamente, de hecho sí hay muchas situaciones prácticas que complican el certificado. Por ejemplo, cuando vos entras en una moratoria, que salió una moratoria a 10 años, que lo pagabas en 120 cuotas, vos podías emitir una certificación, pero en el certificado decía en plan de facilidades de pago, y la obligación hasta que el plan no se cancele no está cumplida al 100%. Bueno, gracias. Bueno, con esto terminó mi clase. El viernes vamos a ver modalidades del contrato de trabajo. Si pueden leer el material que les dejé, léanlo, y si tienen alguna duda la plantean el viernes. Un elemento importante, veo que la mayoría de los chicos que empezaron están terminando. Está muy bueno, no pasaba mucho el año pasado. Vengan a las clases, estén presentes, no pregunten. Estamos a disposición para esto. Por favor, aprovechenlas ustedes y también nosotros las aprovechamos. Ustedes ven que entre nosotros hacemos preguntas y todos crecemos con esto. Bueno, que tengan buenas noches y hasta el viernes. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profes. El lunes tenemos examen de esta clase y de la clase... De la unidad 2, solamente de la unidad 2. Se va a subir un cuestionario como el lunes pasado no, el anterior. Sí. De la unidad 1, así como se hizo evaluación de seguimiento de la unidad 1, se va a hacer evaluación de seguimiento de la unidad 2, solamente unidad 2, en un cuestionario que se va a subir al aula virtual. Bueno, profe, gracias. De nada, hasta luego, Fernanda. Hasta luego.